Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí, como cada semana, listos para sumergirnos juntos en historias que tocan el alma, que nos hacen pensar, sentir y, por qué no, soñar un poquito. Hoy vamos a hablar de alguien que ha capturado la atención de muchos, un actor cuyo carisma es innegable, pero que detrás de cámaras parece esconder un universo de recuerdos y anhelos muy humanos. Hoy vamos a desentrañar un poco la vida de Can Yaman, sus recuerdos, sus experiencias y, sobre todo, ese anhelo profundo de amor que parece definir tanto su vida pública como privada. ¿Están listos para esta exploración? Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban ahora mismo a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y se unan a esta comunidad que tanto me gusta construir con ustedes. Can Yaman. El nombre resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Lo conocemos por sus papeles protagónicos en series turcas que han conquistado audiencias internacionales, por su físico imponente, su sonrisa cautivadora y esa energía arrolladora que proyecta en cada escena. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de estrella de cine? ¿Cómo son sus recuerdos? ¿Qué lo impulsa? Y más importante aún, ¿cómo se manifiesta ese anhelo de amor en su vida, ese deseo profundo de encontrar una conexión real y duradera? A menudo las figuras públicas nos parecen inaccesibles, como personajes de ficción, pero la verdad es que, como todos nosotros, tienen historias, vivencias y deseos que los humanizan. Y la de Can Yaman, a pesar de su éxito y fama, parece estar marcada por una búsqueda constante, una especie de nostalgia por algo que quizás no ha encontrado del todo, o por algo que valora por encima de todo. Vamos a empezar por sus recuerdos. Can Yaman no nació en cuna de oro, ni mucho menos. Nació en Estambul, Turquía, y sus padres, abogados de profesión, le inculcaron valores importantes desde muy joven, como el esfuerzo, la dedicación y la importancia de la educación. De hecho, él mismo se graduó en Derecho, una carrera que dejó aparcada para perseguir su verdadera pasión, la actuación. Imaginen el dilema, ¿verdad? La seguridad de una profesión estable frente a la incertidumbre del mundo artístico. Ese primer gran recuerdo, la decisión de cambiar de rumbo, sin duda marcó un antes y un después en su vida. Es el recuerdo de un joven valiente con una visión clara de lo que quería, dispuesto a arriesgarlo todo. Y no solo eso, recordemos que Can Yaman creció en una familia que valoraba mucho la cultura y las artes. Su abuelo, por ejemplo, era un reconocido artista, y esto sin duda debió influir en su desarrollo, en esa semilla de creatividad que germinaría más tarde. Sus años de infancia y adolescencia, como los de muchos, debieron estar llenos de juegos, travesuras, amistades que hoy quizás aún guarda en su corazón, y esos momentos familiares que forman los cimientos de quienes somos. No se trata solo de grandes eventos, sino de esos instantes pequeños, las comidas en familia, las conversaciones con sus padres, las lecciones aprendidas en casa. Pero si hay algo que resalta en las entrevistas y apariciones de Can Yaman, es su conexión con su familia, especialmente con su madre. Parece ser un pilar fundamental en su vida, y las muestras de cariño y respeto que le dedica son constantes. Esto nos habla de recuerdos muy positivos, de una infancia marcada por el amor y el apoyo familiar, un tesoro invaluable para cualquier persona, y más aún para alguien que vive bajo el escrutinio público. Es fácil imaginarlo de niño buscando el consuelo de su madre, compartiendo sus sueños, y recibiendo ese aliento incondicional que te permite seguir adelante, incluso cuando el camino se pone difícil. Luego, llegó el éxito. Y con él una nueva serie de recuerdos, los castings, los primeros papeles pequeños, las largas horas de rodaje, la emoción de ver su trabajo reconocido, las giras promocionales por todo el mundo. Estos recuerdos, sin duda, están teñidos de la euforia del triunfo, de la gratitud por las oportunidades, pero también, probablemente, de la intensidad y el sacrificio que conlleva una carrera tan demandante. Los viajes constantes, la separación de sus seres queridos, la falta de privacidad, todo esto va conformando un bagaje de experiencias únicas, que lo han formado como persona y como artista. Y ahora hablemos de ese anhelo de amor. Este es un tema recurrente en la vida de Can Yaman, o al menos, en la forma en que se percibe desde afuera. Sus relaciones sentimentales han sido objeto de gran interés mediático, y muchas veces, estas relaciones parecen estar marcadas por un ciclo de intensidad, pasión y, en ocasiones, rupturas. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es realmente una búsqueda incansable de esa alma gemela, o simplemente la dificultad de mantener una relación cuando tu vida está tan expuesta?
Podríamos pensar que al tenerlo todo, el éxito, la fama, el conocimiento, lo único que le falta es esa conexión profunda y genuina. Y es un pensamiento comprensible. El amor, en su forma más pura, es algo que no se compra con dinero ni se gana con aplausos. Es una conexión humana, vulnerable, que requiere tiempo, esfuerzo y una reciprocidad que a veces, en el torbellino de la fama, se vuelve esquiva. Quizás sus recuerdos de infancia, de esa seguridad y amor familiar que mencionábamos, le han creado un estándar muy alto para sus relaciones. Quizás anhela esa misma sensación de hogar, de pertenencia, de un apoyo incondicional que ha tenido en su familia, pero ahora en el ámbito de pareja. Es natural buscar replicar esas experiencias positivas en la vida adulta, especialmente en algo tan fundamental como el amor. Sus apariciones públicas y sus comentarios en entrevistas a menudo sugieren un deseo de estabilidad, de encontrar a alguien con quien compartir su vida de manera profunda y duradera. No busca un amor fugaz, sino una complicidad, una compañera de vida que entienda su mundo y que a su vez, le ofrezca un refugio, un espacio de paz en medio del caos mediático. Este anhelo, lejos de ser un signo de debilidad, es en realidad una muestra de su humanidad, de su necesidad de conexión que todos compartimos. Piensen en esto: cuando estás rodeado de admiradores, de flashes, de proyectos que te exigen al máximo, es fácil sentirse solo, incluso en medio de una multitud. El amor en ese contexto se convierte en un ancla, en un faro que te guía hacia lo que realmente importa, hacia la autenticidad y la conexión humana. Es probable que Kanyaman, consciente de la superficialidad que a veces rodea el mundo del espectáculo, anhele precisamente eso: una relación libre de juicios, de intereses ocultos, donde pueda ser él mismo, con sus virtudes y sus defectos. Sus recuerdos, además, pueden jugar un papel importante. Si ha tenido experiencias amorosas dolorosas, o si ha sido testigo de relaciones complicadas, es natural que se vuelva más cauteloso, pero a la vez, más determinado a encontrar algo genuino. Cada experiencia, buena o mala, se convierte en un aprendizaje y eso, a su vez, moldea nuestras expectativas y nuestros deseos de cara al futuro. Y no olvidemos que el anhelo de amor también está ligado a la idea de formar una familia. Muchos artistas exitosos, al alcanzar una cierta estabilidad en sus carreras, empiezan a pensar en sentar cabeza, en la posibilidad de tener hijos y construir un hogar. Esto es un deseo muy arraigado en la naturaleza humana, y es muy probable que Kanyaman, a pesar de su juventud, también tenga presente esta aspiración. Sus recuerdos de una infancia feliz, de un hogar lleno de amor, pueden ser precisamente lo que impulse su deseo de replicar esa experiencia. Es como si llevara consigo el mapa de un lugar seguro y cálido, y estuviera buscando esa persona que le ayude a recrear ese paraíso en su vida adulta. A veces las personas que parecen tenerlo todo en el exterior, son las que más anhelan lo que está en el interior: la paz, la conexión, el amor verdadero. Y en el caso de Kanyaman, su carisma y su éxito público, paradójicamente, pueden hacer que esa búsqueda sea aún más desafiante. La fama atrae no solo admiración, sino también curiosidad, interés y a veces intenciones que no siempre son las más puras. Así que cuando vemos a Kanyaman en las redes sociales, en entrevistas, o simplemente en su vida cotidiana, es importante recordar que detrás del ídolo hay un ser humano con sus propias experiencias, sus recuerdos valiosos y un anhelo profundo y universal: el anhelo de ser amado y de amar. Sus recuerdos son su motor, el cimiento sobre el que construye su presente, y su anhelo de amor es, sin duda, una de las fuerzas que lo impulsan a seguir adelante, a buscar esa plenitud que todos, de una forma u otra, deseamos alcanzar. En resumen, hemos explorado la vida de Kanyaman, desde sus inicios, marcados por el esfuerzo y el apoyo familiar, hasta su ascenso a la fama, una montaña rusa de emociones y experiencias. Hemos visto cómo sus recuerdos, tanto los felices como los que quizás le han enseñado lecciones importantes, forjan la persona que es hoy. Y hemos profundizado en ese anhelo de amor, esa búsqueda de una conexión genuina que, a pesar de su exitosa carrera, parece ser una constante en su vida. Es un recordatorio para todos nosotros de que, sin importar cuánto éxito tengamos o cuánto nos admire el mundo, las necesidades humanas más básicas, como el amor y la conexión, siguen siendo el motor de nuestras vidas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión hoy. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan. ¿Qué les parece la vida de Kanyaman? ¿Creen que la fama dificulta o facilita la búsqueda del amor? Dejen sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos, y me encanta interactuar con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o les ha hecho pensar, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que pueda interesarle. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. Activen la campanita para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y sobre todo con muchas ganas de seguir construyendo este espacio juntos. Hasta la próxima.